a través de los años aquí en Casa de Gracia es que el Evangelio de Jesucristo, esta gracia maravillosa, nos liberó. Diga conmigo, fui liberado. Nos liberó de una forma de gobierno a otra forma de gobierno. Dijimos la semana pasada que cuando no teníamos a Cristo en nuestra noticia, estábamos como, éramos víctimas y habitábamos en el reino de las tinieblas. Y allí estábamos y allí nos movíamos sin ningún tipo de conciencia que nos dijera que estábamos mal, porque éramos pecadores por naturaleza. Pero un día Jesucristo nos miró con ojos de misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Un día Él nos vio con ojos de misericordia y nos transportó, sopló su aliento de vida en nosotros y nos transportó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en esa luz, cuando hablamos de luz, hablamos de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, el fin de la gracia, usted necesita entenderlo, es el comienzo de nosotros vivir bajo un nuevo sistema de gobierno. El fin de la gracia, y aquí lo hemos también estudiado muchas veces, no es el libertinaje, sino más bien la libertad. Yo fui llamado a ser totalmente libre en Cristo, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro propósito aquí es poder vivir libremente. Pero que se entienda claro, fui llamado a la libertad, no al libertinaje. Nadie dijo amén ahora. Fui llamado a la libertad, no al libertinaje. El hombre fue creado, esto puede sonar fuerte, pero escuche bien, el hombre fue creado para ser gobernado y para gobernar. Usted fue creado, todos aquí somos gobernados por algo. Aquí a lo mejor allá a mí no me gobierna nadie. Yo me mando solo o yo me mando sola. No. Entonces ahora digo yo como me decía mi madre, ¿tú te crees que tú te mandas? ¿Alguna madre le ha dicho eso a sus hijos? Y lo decimos con un gusto y con una unción. ¿Tú te crees que tú te mandas? Funciona en la misma ley en el mundo espiritual. ¿Usted piensa que usted se gobierna? Mire, usted se gobierna bajo el gobierno en el que usted se mueve. No vaya a pensar que usted puede hacer lo que le dé. Siempre somos gobernados por algo o por alguien. Hay gente que son gobernados por su mal carácter. Hay gente que son gobernados por sus celos. Hay gente que son gobernados por tantas cosas, ¿verdad? Por algún vicio. Hay gente que son gobernados por alguna debilidad. Hay gente que son gobernados por su esposa. Nadie dígame. Por ahí se rió alguien y me sonó una risa de dictadora. Te lo dije. Te lo dije. Y va en aumento. Mientras más lo señala, más de momento se zafa el dictador ese. Padre, misericordia sobre Freddy ahora, Dios mío. Hace poco vi un meme que me encantó, no porque me aplique a mí, ¿verdad? Pero tenía la cara de un hombre muy triste y decía, mi mujer me pega, pero es por mi bien. Dios tenga piedad. El propósito de vivir bajo el régimen del Espíritu Santo. ¿Cuántos viven bajo el régimen del Espíritu? El propósito de vivir bajo ese régimen es manifestar la vida y la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de este régimen y cuando hablamos de la vida del Espíritu, necesitamos hablar de las disciplinas del Espíritu. Y dentro de las disciplinas del Espíritu está, surprise, surprise, estudiar la palabra. Diga conmigo, he sido llamado a estudiar la palabra. Óigame, no lo que te diga Google, así es fácil. Es estudiar la palabra. Número 2, segunda disciplina del Espíritu, estamos llamados a relacionarnos
los unos con los otros. Me encanta eso porque está muy bien amarrado al estudio bíblico de esta mañana. Esta mañana estuvimos aquí estudiando la importancia y el por qué nosotros nos congregamos como iglesia del Señor. Y aquí dice que uno de esos propósitos de congregarnos es relacionarnos unos con otros. Número 2, también tiene mucho que ver, servirnos unos a otros. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que serviste a un compañero de aquí de Casa de Gracia? Tranquilo, no te asustes. Esto es para todos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó para servir a alguien en tu propia casa, en tu propia congregación? Número 4, reconocer, esta es la otra disciplina del Espíritu, reconocer y someternos a la soberanía del Espíritu de Cristo, oye, en toda circunstancia, sabiendo que todo ayuda para bien. Este último es un dolor de cabeza, porque someternos y reconocer la soberanía del Espíritu de Cristo en toda circunstancia, con la boca, decía mi abuela, es un mamey. Con la boca es fácil. Es muy sencillo decir, oh Señor, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí, dame la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Y cuando Dios dice, oh, sí soy el alfarero, déjame empezar a destruirte esta área para crear. Ay, espérame, Señor. Yo soy tu vaso, pero trátame como vaso frágil. No pretendas quebrarme. Vamos a salirnos de ahí. Entonces, en el día de hoy yo quisiera hablarte acerca de una de estas disciplinas del Espíritu que viene con el propósito de que usted y yo podamos manifestar la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos desean manifestar la vida de Cristo? Esa disciplina de la que quiero hablar es la importancia y el llamado que tenemos como iglesia a mantener un solo corazón y una sola visión de manera primordial, primaria, lo primero. En Casa de Gracia, lo primero, lo más importante, estamos hablando, Dios es mi prioridad. La prioridad de Casa de Gracia es precisamente que mientras somos ministrados, mientras somos cimentados y arraigados en esta palabra maravillosa, podamos mantener un solo corazón y una sola visión. Y quisiera comenzar diciendo que la calidad de nuestro compromiso en sujetarnos a ese gobierno del Espíritu va a depender del entendimiento que tengamos acerca de nuestra relación con Cristo. Si tú no puedes entender tu relación con Cristo, nunca vas a poder someterte al régimen del Espíritu. Si todavía no has entendido a Dios en tu vida, es bien probable que sigas como un cabrito por ahí brincando, caminando sin ningún tipo de sujeto, que no te sujetas a nada, no te sometes a nada, tienes un espíritu de rebeldía terrible. No se preocupe, no vine a dar palo, simplemente estoy dando las características de la gente que está en otros lugares. Ay, Señor amado. El problema de muchas personas en no sujetarse al régimen de Cristo es porque no han entendido quiénes ellos son en Cristo. Si entendiéramos quiénes somos en Cristo, ¿andaríamos diferente? ¿Nos comportaríamos diferente? ¿Hablaríamos diferente? Cuando hablamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, hablamos con ellos entendiendo que el Cristo que habita en mí es también el Cristo que habita en ellos. Oh Dios del cielo, este mensaje me va a dar problema. Yo personalmente nunca entendí esa importancia hasta que Jesucristo no me reveló a través de su propia palabra, en que todo dependía en mi habilidad de sujetarme al Cristo que me habitaba. En otras palabras, tenía que acabarse mi independencia. En otras palabras, tenía que tener punto final mi autonomía.
Porque mientras sigamos pensando que todo depende de mí, nos vamos a seguir defraudando nosotros mismos. Entonces Pablo en el libro de Romanos revela cuál es nuestro estado de relación con Cristo para luego Él exigirnos una total sujeción al régimen de su espíritu. Mire, la carta del apóstol Pablo es una carta tan importante, la carta del apóstol Pablo a Romanos. Déjeme decirle por si acaso, la iglesia que estaba en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Pero Pablo manifestó su deseo de querer ir a Roma a predicar el evangelio y entonces hizo esta carta para los cristianos que estaban en la iglesia de Roma. Entonces, como Pablo nunca había ido a predicar el evangelio de Cristo a esos cristianos que ya estaban en Roma, habían sido instituidos por otros apóstoles, pues cuando Pablo envía su carta, ¿qué es lo que Pablo hace? Los primeros 11 capítulos de Romanos es él hablando de salvación. ¿Por qué? Pablo lo que estaba diciendo era, mira, yo no sé qué es lo que les han enseñado a ustedes acerca de la salvación, pero para que ustedes puedan entender a dónde yo quiero llegar, ustedes necesitan comprender quiénes son ustedes y lo que fue hecho por ustedes. Muchos cristianos le sirven a Cristo y lo aman porque entienden que Él te salvó y pasaste de las tinieblas a la luz, pero todavía no han comprendido la magnitud, la anchura, la profundidad que tiene realmente cuando decimos que somos hijos de Dios. Entonces Pablo, los primeros 11 capítulos, está hablando más que de salvación. Está hablando de la justificación por medio de la fe. Está hablando de esta maravillosa gracia a la que nosotros hemos despertado, a la nueva realidad que habita en nuestra nueva vida en Cristo. Ahora bien, particularmente revela Pablo el estado de nuestra relación con Cristo en el capítulo número 7. Y en ese capítulo número 7 de Romanos, no se asuste, yo te voy a resumir los puntos más o menos que quiero traerte. Allí Pablo habla de cómo es que usted y yo estamos casados con Cristo y no con la carne. Porque él dice que ya no somos deudores de la carne. Él dice, hemos sido desposados, estamos casados con Cristo. Ahí está la primera lección. Usted no es la novia de Cristo, usted es la esposa. Usted ya ha sido casado, está casado con Cristo. Entonces, aquí es que está el problema. Porque un novio no está sujeto a su pareja como está sujeto el esposo o la esposa. Ay, Señor. Marido, dígale a su mujer, tú estás sujeta a mí. Ay, mira a ver si te sientes un correntazo por ahí. Freddy, no mires para abajo, chico, hazlo. Tanto mollero y yo no entiendo, varón. Yo le doy la instrucción y él mira para abajo como quien dice, Señor, dame la fuerza que no tengo. Esta onda de sujetarnos al Espíritu, esto es un problema, pero ¿sabe por qué es un problema? Porque no nos vemos todavía como que estamos casados con Él. Pensamos que nuestra relación con Dios es porque, bueno, yo soy cristiano porque yo quiero. ¿Ah, sí? Dile a tu esposa, dile a tu esposo que cualquier problemita él se va a ir de la casa y se va a divorciar. ¿Cuál es la reacción que tiene una esposa cuando escucha a su esposo todo el tiempo decir que se va a divorciar? Ay, Dios mío, siento que hay tensión en el aire. Tú me tienes cansado. Me voy a ir de esta casa un día. Te lo tengo advertido. Un día salgo del trabajo y no agarro esta salida. Me voy. Sigue. Sigue. Voy a tener que salir de este tema hoy. Dígame usted si se convierte en una relación saludable, si en todo problema y a cada momento que tenemos una discusión, la idea de la separación sale a colación. ¿Cuán saludable puede estar un matrimonio cuando, oiga esto, cuando llega el momento en que la esposa ya no se atreve ni siquiera a hablar con el esposo acerca de cualquier cosa porque siente
que el marido ya va a amenazar con dejarla. Porque todo el tiempo hay la amenaza del rompimiento de la relación. Bueno, en el caso de... Usted ve los chamaquitos. Analice por qué es que se dejan hoy en día los noviecitos de 15, 16 años. Analice las razones. Son razones que uno las oye y dice, ay, bendito. ¿Por qué se dejan los niños hoy en día? Digan, ¿alguien se atreve? Por un like. Gracias. Me robaste la... Subí una foto a Facebook. No, bueno, ellos están ahora más en Instagram y en Kik, en Snapchat. Mira, subí una foto y no me pusiste un comment, no me pusiste un like. Tú no me quieres. Tú no me valoras. Yo he visto jóvenes teniendo conversaciones que de verdad pertenecen a unas personas súper adultas y están hablando de tonteras, de videojuegos o de cosas que de verdad en mi mundo yo digo, wow. ¿Qué será cuando tengan cuentas que pagar, hijos malcriados, reprimiéndoles y reprochándoles, y tengan encima de eso problemas con un marido celoso, con una mujer? ¿Cuál va a ser el trance de ellos en ese momento? Y el problema más grande que hemos tenido en la iglesia del Señor es que tendemos a ver nuestra unión con Dios como algo fácilmente que se rompe. Si fallo en esto, Dios se olvida de mí. Si peco en esta área, Dios me da la espalda y se va. Ese fue, óigame, ese fue el Dios que yo aprendí en la escuela. Desde muy niño me enseñaron de Cristo. Todavía recuerdo estar en aquel salón, sentado en aquella banca. Hoy vamos a aprender sobre el pecado, dijo la maestra. Abrió su libro y así comenzó la cátedra. Mientras tú le seas fiel a Dios y no le falles, Jesús está con sus brazos abiertos para abrazarte y decirte cuánto te ama. Pero el día que peques, ese día te dará la espalda. En aquel momento sus palabras se hicieron mudas. Aquel pensamiento dibujó imágenes en mi mente que al pensarlas me aterraban. Mantener a Dios con los brazos abiertos. Obrar de tal forma que no me esconda la cara. No fallarle fue mi lema. Pecar ni con el pensamiento, con tal que no me rechazara. No se hicieron esperar las frustraciones. En cada paso del camino los pensamientos me traicionaban. Era como si queriendo hacer lo recto, mis acciones se confabulaban y obedecía al fin y al cabo todo lo que el corazón sin misericordia me dictaba. Era inútil. Me sentía morir cada vez que le fallaba. En mi mente solo estaba la imagen de Cristo dándome la espalda. Llegó el momento en que la insensibilidad comenzó a marcar el rumbo de mi barca. Me dejé llevar por el agua embravecida que furiosa me arrastraba. Guardé el corazón en el nudo de un pañuelo hecho de lino. A la conciencia hice prisionera de la pretensión y el olvido. Hasta que un día escuché una voz a la distancia. Gritaba mi nombre y por más que intentaba no podía ignorarla. Me dijo, escucha bien, hoy voy a enseñarte lo que nunca aprendiste en ninguna de tus aulas. Hoy te mostraré quién soy yo y no te quedará duda de quién es el que te habla. Y esa imagen mía que tienes triste, pobre y difamada, se abrirá un sendero impregnado de paz, de amor y esperanza. ¿Sabes? Yo soy más grande que tu pecado. ¿Quién es ese que oscurece esta verdad con palabras tan amargas? He sido yo quien desde el principio te he llamado. A ninguno de ellos he revelado esta verdad tan sagrada. Ellos predican un evangelio frágil, repleto de credos y lecciones llanas. Un evangelio triste, sin sentido y de emociones vanas. La verdad es que te amo lo suficiente como para morir de brazos abiertos y piernas cruzadas. Tanto como para pagar el precio de tu vida endeudada. Y este sacrificio podrán invalidarlo aquellos que pintan mi salvación tan frágil y tan cara. Nunca, nunca podrán negarte lo que yo he pagado por darte la esperanza. Que sigan ellos predicando sus falacias. Tú, en cambio, debes comprender que mi salvación es por gracia. Nada más que por gracia. No podía entender lo que me pasaba. Era una extraña sensación de paz y no podía ignorarla. Comencé a comprender que cada uno de mis desiertos fueron diseñados por Él con el propósito de alimentarme el alma. Porque si para David escribir algo fue necesario que por el mismísimo infierno pasara,
entonces a mí que me dejen sin vida. Y aun si quieren enterrarme sus lanzas, afílenlas bien, y cuando ya de rodillas me vean, comprenderán que habrá otro peleando mi batalla. No puedo creer que todavía me acuerdo de ese poema, pero gloria a Dios por eso. Pero habla de la realidad de no conocer el Dios que te salvó y ver tus debilidades, tus errores, tus problemas como la excusa que Dios está buscando para dejarte y abandonarte. ¿Usted sabe lo triste que es vivir en una relación donde cualquier cosa que yo haga, explotó la guerra nuclear y me corro el riesgo de ya estar separado? ¿Cómo te pinta ese tipo de vida cristiana? Dime. Que Dios está con un látigo mirándote a ver qué va a hacer Sheila. Eso no se hace. Que Dios está pendiente ahí a mirarte. ¡Ey! Eso no se hace. Y toda tu vida vives con la idea en la mente de que por cualquier razón o por cualquier excusa que tú hagas, Dios te va a dejar. Pero ¿y qué de lo que Cristo hizo? ¿Por qué es importante entender este evangelio? Porque cuando tú entiendes esta salvación, tú logras llegar a la conclusión de que todo lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no lo hizo pesando tus acciones o quien tú eras, porque la Biblia dice que Él te dio vida cuando todavía tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados. Él no tenía nada que Él pudiera ver en ti que lo enamorara. Él no podía ver buenas intenciones en ti porque estabas sumergido en el mar del pecado. Por eso es que su gracia realmente le vuela la cabeza al hijo que recibe la gracia. Porque sabemos que éramos dignos de muerte, pero estando dirigidos al precipicio de esa muerte, su gracia se interpuso en nuestro camino y nos ha soplado una nueva vida. Y ahora mi relación con Dios no depende de lo que yo haga o no haga, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! Eso no es licencia para que te vayas a hacer lo que te dé la gana ahora, ¿sabes? No depende de lo que yo haga. Vamos a emborracharnos. No. Tienes nueva vida en Cristo. Estás amarrado a Jesucristo porque estás casado con Él. Y en Cristo. No, disculpa. Dice la Biblia que Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. ¿Quiere poner esto a prueba para que tú veas que el amor de Dios es superior? Marido, ¿qué marido aquí se atreve a mirar a su esposa ahora mismo a los ojos y decirle: mi vida, tú estás llamada a serme fiel, aunque yo te las pegue? Dale a ver cómo te va, dale. ¡Vamos! No te pongas la mano en la frente, Freddy. ¿Qué pasa? Te llené de retos hoy. Pito, ¿qué pasó, Cirilo? ¿No? Oye, que mucho hombre inteligente hay en esta casa. ¿Te atreves, Carlos, decirle ahí a la sierva? Piensa, ¿cómo te caería a ti? Oye, y al esposo, vamos a ponerlo ahora más feo, que sea la mujer la que te diga a ti: tú estás llamado a amarme aunque yo tenga un desliz. Gracias, me ayudaste. Aunque yo sufra un desliz, tú estás llamado a amarme. ¿Cómo te caería eso? Yo he escuchado matrimonios que me dicen: yo prometí lealtad hasta la muerte mientras la persona me sea fiel. Y yo digo: no, eso no es lo que el ministro dijo, porque yo he hecho la ceremonia, yo he casado a 2 o 3 parejas ya, y nunca decimos: prometes amarlo, honrarlo hasta que la muerte os separe, siempre y cuando no haya infidelidad. No. Sí. Ahí está el detalle del núcleo de nuestra relación con Dios. Oiga,
que Dios, esto es lo grande, que Dios te siga amando, aunque ya te salvó y todavía sigues bregando F. Que ya Dios te salvó y todavía no eres fiel, todavía le fallas, todavía se te olvida quién eres en Cristo, todavía Él sigue siendo fiel. Eso cambia nuestra perspectiva acerca de nuestra relación con Dios y nos hace entender que su gracia realmente es un regalo que no merecíamos. ¿Estamos entendiendo este mensaje? La asignación que tuvo la primera pareja humana, Adán y Eva, ellos no pudieron cumplir con su misión de someterse al régimen del Padre de Cristo, el segundo Adán y la iglesia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la serpiente trajo, ¿qué? Otra visión. Diga conmigo, otra visión es división. Entonces el fracaso de Adán y Eva fue cuando la serpiente engaña el corazón de la mujer y causa esta división. Ahora llegamos al texto que quería traerte en esta mañana. Vamos a leer el texto. Esa fue la preintroducción al mensaje. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, y vamos a leer el verso 9 y 10. Colosenses, capítulo número 1, versos 9 al 10. Hemos hablado anteriormente de este texto particular, pero ¿cuántos creen que Dios siempre habla de diversas formas? Mira lo que dice. Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis, ¿qué? Llenos del Espíritu, llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, no de la tuya, de la voluntad de quién, de Él, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, vuelve a lo mismo, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué Pablo no está diciendo que él quiere que ellos sean llenos del Espíritu en Colosas? ¿Por qué? Porque está hablando con gente que ya son llenos del Espíritu. Si usted le sirve a Cristo, usted ya está lleno del Espíritu Santo. Gracias por ese entusiasmo tan cañón. Si usted le sirve a Cristo, la plenitud de Jesucristo le ha llenado de manera poderosa. Pero ahora el problema y el reto que Pablo ve con la iglesia es que estaban un montón de gente llenos del Espíritu, pero vacíos de conocimiento. Entonces usted puede estar lleno del Espíritu, pero ser un disparatero también. Por eso es que en nombre de la llenura del Espíritu Santo se ha hecho tanto disparate en muchas de nuestras reuniones. Oh, yo soy testigo de esto, mi hermano. ¿Cuántas veces yo no he escuchado gente en nombre del Espíritu y de la llenura del Espíritu hablar las aberraciones más terribles, simple y sencillamente porque no hay conocimiento, sabiduría de Dios en ellos? Entonces yo quisiera, para poder darle fuerza a este argumento, acuérdense, nuestra prioridad es Dios. Ese es el tema de la serie. Y hoy la importancia de que tengamos un solo corazón, una sola visión y que esa sea nuestra prioridad. Si es que queremos el buen funcionamiento de la iglesia Casa de Gracia. ¿Alguien lo quiere?
Entonces yo quisiera traerte una ilustración basada en una de mis historias favoritas desde niño. Está en el libro de los Jueces y habla de Sansón. Sansón fue una persona que estoy seguro que a través de algunos puntos de la vida de Sansón vamos a poder entender por qué es tan importante que usted y yo nos mantengamos con un solo corazón y una sola visión. Todos aquí conocemos las características de Sansón. Cuando la gente piensa en Sansón, piensa en un hombre tipo, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger. Tipo, bueno, para los de mi vieja escuela, tipo Lou Ferrigno. ¿Cuántos se acuerdan de Lou Ferrigno? El primer Hulk, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Los más niños, los más jóvenes de ahora de rock. Alguien fuerte, alguien fuerte. Pero mire lo interesante de esto, es que los teólogos dicen que la grandeza de Sansón estaba en el hecho de que cuando la gente lo veía, él no tenía musculatura dura. Que cuando la gente veía a Sansón, no se veía un hombre fuerte. Que la grandeza de Sansón estaba en que la gente cuando lo veía como un ser humano como todos los demás, y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, dice la Biblia que hacía cosas que eran imposibles para un ser humano hacerlas, como por ejemplo mató a 1000 filisteos con la quijada de un... Estamos entonces hablando del mismo idioma. Pero esa era la grandeza de Sansón, no eran sus molleros, no eran sus músculos. Era el hecho de que cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, podía lograr lo imposible posible. Aparte del hecho de que tenía grande fuerza cuando Dios venía sobre él, otra de sus características era que él era nazareo. Una persona que era nazarea era una persona que su característica principal era que era rockero, ¿verdad? Peludo. No se cortaba el pelo. Él era nazareo. También el hecho de que eras nazareo implica que eras consagrado, separado para Dios. Sansón era una persona que lograba cosas que comúnmente no se podían lograr. Y déjeme aclararle algo desde el principio y antes de decirle más nada. Sansón conoció el propósito de su existencia, que era servir a Dios como juez sobre Israel. Óigame, y mientras Sansón se mantuvo en su propósito, nadie le podía hacer frente. Déjeme repetirle eso. Mientras Sansón se mantuvo en su propósito, nadie le podía hacer frente. Quizás Dios te está diciendo, tus victorias están directamente atadas a tu habilidad de conocer el propósito de tu existencia. Y mientras tú te mantengas en tu propósito, es imposible que experimentes el polvo de una prueba. Ahora, la historia revela cómo fue que Sansón jugó con el propósito de su existencia y cómo fue que más que nada él corrompió su corazón y comenzó a negociar y a jugar con la visión de Dios para con su vida. Esto es bien importante. No me voy a meter en los detalles de la historia, pero todos sabemos cómo fue que él perdió, ¿verdad? Jugó con Dalila, jugó con alguien que tenía el potencial de traicionarlo. De ahí nace una de mis tesis personales, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que el pecado embrutece. ¿Usted sabía eso? El pecado embrutece. Se lo demuestro en la vida de Sansón. Esta mujer se le acerca y le dice a Sansón, Sansón, revélame el secreto de tu fuerza. Y le dice, no, porque es que es un secreto. No te puedo decir. Y venía Sansón y le decía otros disparates. Mira, el secreto de mi fuerza está en que si me amarran con cuerdas nuevas, yo voy a perder mi fuerza.
Y allá venía la mujer y dormía Sansón. Y cuando Sansón está en medio de su sueño, ella venía y lo amarraba con las cuerdas nuevas. Y de momento le decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón, dice la Biblia, que partía las cuerdas como si fueran quemadas, dice la Biblia, como si fueran nada. Y se liberaba y se preparaba. ¿Dónde están? Y ella, tú no me amas, tú no me quieres, no me has dicho la verdad. Y venía Sansón y le decía otra cosa, mira, si me amarras de esta forma, yo pierdo mi fuerza. Y allá iba ella y hacía lo que él le decía. Mira cómo el pecado embrutece. Si todo lo que Sansón le decía a ella, que era su debilidad, ella venía y lo hacía, ¿qué te dice la lógica si le revelaba la verdad? Que le iba a cortar el coco. Era lo obvio. Si le dije que si me amarraba y me amarró, si le dije y lo hizo, si le dije todo y lo hizo, pues si le digo que si me cortan el pelo, me va a afeitar. Pues para que tú veas cómo el pecado embrutece, él viene y le declara el secreto de su fuerza. Mira, es que yo soy nazareo de nacimiento y mi cabello nunca ha experimentado tijera. Allá ella viene y lo duerme. Es la historia del Juan Bobo, mano. Ella viene y lo duerme. Sansón, los filisteos contra ti. Y dice la Biblia que Sansón pensó, me levantaré como las demás veces. Pero dice la Biblia, pero él no se percató que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Y esta ocasión dice que le echaron manos. Aquí están las consecuencias. Esta es una lista y ya pasamos por esto algunos de los estudiantes de aquí de Casa de Gracia. Las consecuencias de lo que es perder nuestro norte y perder nuestra visión. Lo primero que pasó con Sansón fue que perdió su visión, porque dice la Biblia que lo primero que hicieron los enemigos fue que le sacaron los ojos. Lo dejaron ciego. La visión es la habilidad de saber para qué te llamaron y cómo lograrlo. Definimos ya la palabra visión en nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora, ¿qué es como tal la visión? Tu visión a nivel personal es saber para qué fuiste llamado y cómo lograrlo. Las iglesias están llenas de gente que saben para qué Dios los llamó, pero no tienen la más mínima idea de cómo lograrlo. ¿Vio la diferencia? Ah, sí, yo sé que Dios me llamó, chacho. Si yo tengo una habilidad para el teatro terrible, pero nunca has hecho ni un solo teatro solamente con tu mujer cuando pelea. Pero en la iglesia nunca has hecho una obra teatral, nunca te has dado las artes, nunca. Entonces, sabes para qué Dios te llamó, pero realmente no estás cumpliendo con el llamado de Dios en tu vida. Esto refleja pérdida de visión. Ignorar nuestro propósito es jugar con ideas que más tarde podríamos lamentar. No solamente perdió su visión porque le sacaron los ojos, sino que dice que perdió su lugar de autoridad, porque dice la Biblia que lo llevaron a Gaza. Cuando nos salimos de propósito y de visión, perdemos posición de autoridad. La pérdida, no solamente eso, perdió la movilización, porque dice la Biblia que lo amarraron ¿con qué? Con cadenas. Diga conmigo, la inmovilización me lleva al fracaso. ¿Cuánto tiempo llevas estancado en lo mismo? ¿Cuántos se acuerdan ese anuncio de televisión que decía lo mismo? Tú sabes que estás en lo mismo cuando desde que te levantas en la mañana, te levantas, tengo que trabajar. ¿Cuántos días me quedan por enfermedad, Señor? Ya me enfermé de gingivitis, me enfermé de alta presión, he matado a Titi Carmen y a Titi María. Y empiezas a ver cuántos tíos te quedan con vida, a quién puedes matar y a quién no puedes matar. Necesitas hacer un inventario porque detestas volver al trabajo. Oh, Señor, habla aquí en esta mañana, Dios del cielo. Porque se convierte tu vida en esta repetición vana
de todas las cosas, sientes que no te estás moviendo, te sientes como el ratoncito hámster, que hay mucho movimiento, está dando mucho movimiento, pero está en una rueda que no le permite moverse ni una sola pulgada. Estás mucho movimiento, estás cansado, estás agitado, pero no has avanzado nada. Y el pelo no le crecía a este hombre lo suficientemente rápido como para él poder salir de la condición en la que él se había metido, porque jugó con el propósito de Dios en su vida. Pero algo sucedió en la vida de Sansón. Hay mucha tertulia teológica. Yo estoy terminando, Juan, si te quieres venir conmigo. Hay mucha tertulia teológica basada en si Sansón se fue al cielo, si no se fue al cielo, si porque se mató, y el que se mata es imposible que vea al Señor, porque pero yo no voy a meterme en ese, ¿verdad? Aunque estoy claro que voy a ver a Sansón algún día allá arriba en el cielo, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Pero él comenzó un proceso para recuperar la visión. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta mañana. ¿Qué cosas necesitas hacer para recuperar tu visión? Para que vuelvas a encaminarte por el camino que dejaste hace un tiempo atrás. Para que vuelvas a enamorarte de Cristo como tú decías que estabas enamorado de Él hace un tiempo atrás. ¿Recuerdas cuando no había cosa más importante que no fuera llegar a la iglesia? ¿Recuerdas cuando en una temporada en tu vida no había cosa más importante que no fuera alabarle, cantarle? ¿Recuerdas esa temporada en tu vida? Dios te está diciendo, es tiempo de que esa pasión sea recuperada otra vez en tu vida. El proceso de la recuperación de la unción en la vida de Sansón realmente fue poderoso. Tuvo que ver con intimidad. Diga conmigo, intimidad. Necesitamos tener intimidad con Dios. Nunca un matrimonio puede ser fructífero si no hay intimidad. Imposible que un matrimonio tenga hijos si no hay intimidad. Y hoy en día hay muchos cristianos disfrutando vidas pobres en Dios porque sus matrimonios están pobres personalmente. Entonces, como hizo con Sansón, Dios tiene muchas veces que dejarnos solos. Entonces, lo primero que sucede en el proceso de recuperar nuestra visión y propósito es que te vas a quedar solo. Alguien diga, me voy a quedar solo. No te asustes, no te estoy diciendo que viene divorcio, ¿sabes? No te emociones. Pero en este proceso es posible que los que un día pensaste que eran tus amigos, tus cercanos, aún familiares, quizás hoy en día ya no están. Estás en un proceso, estoy en un proceso. Yo conozco gente aquí que necesitan escuchar esa palabra porque no han podido entender cómo es posible que si Dios me ama, porque ya fulano o fulano no está en mi vida. Estás en un proceso. El pelo de Sansón, oiga, comenzó a crecerle en su momento de soledad. Entonces, en esa soledad, él recobra su corazón y recobra su visión. Y de la manera en que terminó Sansón fue dejándonos un legado terrible, porque Sansón murió en medio del proceso. ¿Lo habría restaurado Dios? Claro que sí, porque una vez puso sus manos sobre aquellas murallas, logró echarlas a un lado. Y dice la Biblia que la cantidad de gente que mató ese día fueron muchas más que las que había matado en toda su vida.
Te pregunto, ¿qué cosas tienen que morir en tu vida para que la visión y la unción de Dios vuelva a tomar el primado? Oh, yo siento la gloria de Dios. ¿Qué tiene que morir en tu vida para que Dios vuelva a ser primero? Porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Que le servimos a un Dios que no te pide, te exige el primado. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando en Casa de Gracia? Algo poderoso viene, algo bueno viene, algo grande viene, y a veces uno se desanima en el camino también y dice: Señor, ¿cuándo es que viene? Pues muéstrame, por favor, dame un mapa, dime cuándo, por dónde viene. Quiero hacer el tracking de esta bendición de la misma forma que hice el tracking de María y de Harvey y de Irma. Los veía venir hasta que llegaron a tierra. Vi el huracán. Yo quiero saber, Señor, esta tormenta que va a llevar todas las cosas malas, esta tormenta que va a traer cosas nuevas en mi vida, ¿por dónde viene? Porque yo no la veo. Y Dios te está diciendo: muere en el proceso y que yo sea primero en tu vida. ¿Primero que qué? Primero que lo que sea. Que yo sea tu número uno. Que todo lo demás venga detrás de mí, te dice el Señor.